La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta en su propia voz el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. La facultad. Muy buenos días, bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Hoy es martes 6 de mayo de 2025. Les saluda con mucho gusto Efraín Mendoza. Estamos en vivo desde el foro de TV UAC en el Centro Universitario Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro. Y a usted que nos sigue a través de Radio Universidad 89.5 de frecuencia modulada, le agradecemos por supuesto su atención. Estamos a 3 semanas de la elección de un proceso electoral inédito en la historia de México y hay que decirlo también del mundo. Por primera vez en la historia política de este país estamos siendo convocados oficialmente bajo un procedimiento constitucional a las urnas. Casi 100 millones de mexicanos estamos en posibilidad jurídica de hacerlo, con el fin, pues, de elegir a las personas juzgadoras, integrantes del Poder Judicial Federal en el plano nacional, y también en una veintena de estados de la República para elegir a juzgadores de la jurisdicción local. Este es un procedimiento que muy pocos países del mundo con algunas particularidades realizan. Por ejemplo, tenemos el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, pues se eligen a juezas y jueces nacionales. En el caso de Estados Unidos y Suiza, se eligen juezas y jueces subnacionales, es decir, lo que aquí llamaríamos como estatales. En Japón se elige a jueces de la Corte Suprema. En Perú, Colombia y Venezuela y algunos municipios de Francia se eligen juezas y jueces de paz. Y bueno, en el caso nuestro se va a elegir la totalidad de los miembros, de las cabezas de los poderes judiciales, tanto el federal como el estatal. Se va a hacer en 2 tandas, diríamos. Una primera para elegir a la mitad de estos cargos, que será concretada, culminará el día de la elección del día 1 de junio, dentro de 3 semanas. La otra mitad se hará empatada con la elección de 2027. Y bueno, es importante dar esta introducción, diríamos, a esta temática, sobre todo por las complejidades de esta elección, por la cantidad de cargos que se van a elegir y por la novedad. Los mismos nombres de estos cargos pues nos resultan a la mayoría de los mexicanos una novedad. El Poder Judicial ha sido históricamente, de entre los 3 poderes de la Unión, del que menos sabemos. ¿Por qué? A los diputados, bueno, pues eso los vemos en las mediciones de popularidad y de confianza, casi siempre en los niveles más bajos en América Latina y en México. En el caso del Poder Ejecutivo, vemos al presidente de la República como figura, cabeza de este poder, pues también, porque suele ser la figura que más interés concita en el electorado para acudir a las elecciones. Y en este caso vamos pues a tener una conversación con un activista social, con una persona que tiene una historia particular que lo muestra como autoridad en estos temas. Es un abogado formado en derecho de autor, formado en derecho económico y desde luego tiene que ver con el procesamiento, con negociación de tratados internacionales. Es el maestro José Dolores González Ortiz. Lo hemos de recordar
algunos, sobre todo los de mi generación, de la pelea pasada, lo hemos de recordar como líder del movimiento estudiantil de la Normal del Estado de Querétaro, en aquel ya mítico 8 de mayo de 1980. Usted ha de recordar cómo en aquel momento, con ocasión de la visita del presidente de la República, entonces José López Portillo, que venía de visita a Querétaro, pues los estudiantes pues aprovecharon para presentar un pliego petitorio al gobierno del estado. Y aprovechando, por supuesto, que el presidente de la República pues estaría presente para que conociera. Y eran pocas las demandas que existían en ese momento. Y bueno, pues el asunto escaló debido a la represión directa que se aplicó mediante gases lacrimógenos y otras acciones. Y esto derivó en un movimiento que incluso obligó a que la propia Universidad Autónoma de Querétaro se involucrara en él. El entonces rector encabezó marchas de protesta por la violación de la autonomía de la propia universidad, dado que la policía ingresó a un campus, al campus de Prepa Sur, persiguiendo a los manifestantes. Y esto, bueno, pues evidentemente origina un conflicto que a lo largo de todo el mes de mayo pues nos tiene. Y este contexto, bueno, porque estamos dando un margen, porque está por incorporarse con nosotros el maestro José Dolores González Ortiz, precisamente porque implicado también en la promoción de la participación ciudadana. El INE, que es la autoridad que organiza estas elecciones, de acuerdo con la Constitución y las leyes secundarias, pues está promoviendo que la gente conozca, que los ciudadanos de a pie conozcamos a detalle las especificidades que tiene esta elección y desde luego que cada nombre que allí se nos va a aparecer en las boletas, pues venga asociado a la historia de cada candidato, porque las campañas son distintas, porque los tiempos de duración de estas campañas también son más cortos. Las campañas fueron de finales del mes de marzo, todo abril, y terminarán el día 28 de mayo, porque el día 1 de junio pues es la elección. Usted tiene allí en su pantalla, por ejemplo, la página del INE. Si nos recorren un poco el sitio, podremos ver, si usted entra a esta página, se llama Conócelos, Elección Judicial Conócelos, puede usted ver allí un mapa rápido para entrar a conocer los detalles de cada aspecto, tanto logístico como de perfiles de los candidatos que usted encontrará en la boleta. Se van a elegir, usted va a recibir 6 boletas el día de la elección. Y esas 6 boletas que contienen, 3 de esas 6 boletas van a ser para elegir cargos nacionales, que son 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, que es lo que hoy conocemos como Consejo de la Judicatura Federal, y a 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es una instancia pues, que se encarga de dirimir todas las controversias que tienen que ver con el proceso, los procesos electorales, federales, estatales y municipales en el país. Eso es en el plano nacional. Y también va a recibir usted 3 boletas para cargos regionales y estatales de la estructura judicial. Estos son 3 magistraturas de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral Federal Electoral, para 8 magistraturas de circuito y para juezas y jueces de distrito. Por supuesto, todo este acto de elección de jueces tiene una base jurídica constitucional de la mayor importancia, que es un texto, el actual artículo 39 de la Constitución, que es de estos que han permanecido casi inalterables en toda la historia constitucional del país. Y este artículo básicamente dice que la soberanía reside en el pueblo,
que todas las instituciones se crean, se constituyen para beneficio del pueblo. Y ojo, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a modificar sus estructuras, instituciones, de cargos y demás, siempre en beneficio del propio pueblo. Esta es la base constitucional. Después, pues, vino la reforma que se promulgó en septiembre de 2024 y, desde luego, las leyes secundarias que permitieron al Instituto Nacional Electoral, pues, ya actuar. Y esto, pues, implicado también que muchos asuntos controversiales, pues, también tengan que ser resueltos por el Tribunal Electoral, de tal forma que estamos ante una situación inédita, casi diríamos asomándonos a lo desconocido, entrando a un terreno nuevo, explorándolo, y que es muy probable que en el mundo algunas naciones pues repliquen esta experiencia. No hay que olvidar también otro antecedente. En el siglo XIX tuvimos también en nuestra legislación federal ya previsto que fueran los ciudadanos los que eligieran a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? De tal forma que el elector pues tiene posibilidades de incidir, ¿por qué no?, en un terreno como este. Cuando se discutió esta reforma, pudimos escuchar a críticos, académicos, en algún segmento, pues cuestionando esta reforma, y también otros, pues, defendiéndola, justificando por qué la importancia. José Dolores González, maestro, vía telefónica. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Problemas de tráfico en la ciudad pues nos impiden tenerte aquí en vivo. Espero que puedas alcanzar a acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas de este tema tan relevante? Mi querido Efraín, muchísimas gracias por la invitación y una disculpa aquí por estas circunstancias. Pues bueno, la parte principal, Efraín, es convocar a que la gente salga a votar este 1 de junio. Recordemos que hay una frase hecha muy ad hoc para estas cosas que dice que la democracia de calidad necesita también ciudadanos de calidad. Entonces ya no es el tiempo en donde uno llegaba a votar y se iba a su casa y regresaba cada 3 años o cada 6 años y emitía su voto y sentían que ya se había agotado su responsabilidad cívica. Ahora hay necesidad de cada vez más de participar en todos los procesos democráticos que nos está convocando el nuevo cambio de país que tenemos, y por lo tanto esta es una de esas circunstancias en donde pues cada vez exige una mayor disposición incluso de tiempo para identificar de qué se trata este proceso, que por ser la primera vez todavía tiene un grado adicional de complejidad, mi querido Efraín. ¿Qué recomendarías tú a quienes nos ven y nos escuchan, sobre todo para desentrañar esta complejidad de lo que se van a encontrar ya en la casilla de votación a la hora de que reciban esas 6 boletas? Porque van a ser distintas, no va a haber la fotografía, no va a ser de pocos candidatos. Regularmente vemos, en la elección presidencial pasada vimos 3, nada más, ¿sí? Tres fotos de sus respectivas coaliciones y partidos. Ahora vamos a ver un listado. ¿Qué podrías recomendar para promover esta participación? Bueno, sí tiene un grado de complejidad, pero yo creo que lo podríamos simplificar. Para mi efecto didáctico personal, yo estoy identificando el color de las boletas. Correcto. El color de las boletas en orden jerárquico, de acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo al nivel de toma de decisiones que tiene los diferentes funcionarios que se van a elegir. Es decir, en primera instancia tendríamos el tema de los ministros. Ese tema de los ministros y ministras es boleta morada. Boleta morada, ministros y ministras. Sí, señor. Entonces sería ordenar primero la boleta morada, buscar ahí en los documentos que den la boleta morada. Luego la boleta verde,
que tiene que ver con el tema de los magistrados del Tribunal de Disciplina. Luego de ahí podríamos identificar la boleta azul, que tiene que ver con el tema de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Luego de ahí tendríamos que identificar la boleta naranja, que son los magistrados que tienen que ver con la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Luego la boleta rosa, que son los magistrados de circuito, y finalmente la boleta amarilla, que son jueces de distrito. Estas, yo diría que lo ordenáramos de esa manera para que pudiéramos tener una especie de referencia didáctica a la hora de llegar a la urna. Boleta morada, verde, azul, naranja, rosa, amarillo. Sí. Ajá. Y una diferencia es que ahora no vamos a tachar ni el nombre, ni la imagen, ni el partido. Correcto. Ahora vamos a incorporar el número que tenga el candidato que nosotros hayamos preferido. Y entonces habrá recuadros en las boletas y en esos recuadros tendremos que poner el número que le corresponde a ese candidato. Esa es la parte que hay que detenernos. Parece que el grado de complejidad es menor cuando ya te metes a revisar las boletas, porque la boleta misma te va induciendo a qué color, qué cargo es el que estás eligiendo. Correcto. Ahora, para esto... Solo es cosa de tener un poco de paciencia, mi querido Efraín. Sí, para esto el sitio oficial del Instituto Nacional Electoral permite incluso no solo ubicar los elementos logísticos de esta elección, sino también poder hacer ejercicios de qué nos vamos a ir encontrando para que cuando lleguemos a la urna, pues no estemos descifrando, ¿sí? Con la sorpresa de una boleta distinta, pensando que vamos a encontrarnos algo y que alguien venga y nos explique. Y es una recomendación muy práctica para nuestra audiencia, para usted que nos ve en televisión. Ya vimos algunas, ahí sí nos puede mostrar Karina, nuestra productora. En el caso, por ejemplo, de los ministros, si usted abre esta página, ahí aparece en morado, ¿sí? Ministras y ministros. Si se abre, aparece el despliegue de todos los números, los nombres de las personas y, desde luego, la ventanita para consultar la información de cada uno de ellos. Y al abrir esas ventanas vamos a ver su fotografía, vamos a ver datos curriculares, vamos a encontrar su historial y también sus planteamientos, sus propuestas para ello. Y yo agregaría, estimado Dolores González Ortiz, agregaría una opción complementaria. Esta es la opción oficial. Y esa opción complementaria es la que ha creado una académica, comentarista, periodista, que es Viri Ríos. Ella creó una página específica para mostrar el historial de una manera, como en un Excel, ¿sí? De una manera muy práctica. Si nos abre, para ir como ejemplo, el número 1 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aparece con una serie de columnas que nos indican pues, los datos básicos de identificación de cada persona. Luego vienen también, bajo un criterio que ella adoptó, cómo se han desempeñado sus funciones y en qué medida su desempeño, porque en este caso ella no oculta también su orientación, su criterio, en qué medida hacen una interpretación progresista, justicialista de la propia norma para la impartición de justicia. Porque de eso es lo que se trata, de que la modificación en este Poder Judicial pues sea en beneficio de los justiciables, de las personas que demandan la justicia. Y ahí viene una historia política en el sentido de por dónde han pasado, al servicio de quién han estado y también de algunas decisiones relevantes. ¿Sí? Por razones de tiempo, Dolores, me gustaría que cerráramos por tu parte, indicando, nos quedan ya 50 segundos, que nos pudieras indicar tú alguna recomendación final. Sí, muchas gracias, mi querido Efraín. Bueno, la señorita Viri Ríos es una señorita de una mente muy clara, y yo la recomiendo. Recuérdenla muy bien, Viri Ríos es una de las
comentaristas, que está de moda porque nos ha demostrado una claridad y una profesionalidad especial en la forma de decir las cosas, de estudiar las cosas. Vayamos a ella. Y finalmente yo diría, identifiquemos la gente que, así como hay gente que carga con sus pecados capitales de cosas muy terribles que han hecho, también hay gente que tiene una historia extraordinaria. Yo creo que podríamos identificarlas, ¿no? Tenemos el caso de Lenia Batres, de la maestra Yasmín Esquivel, de la maestra Loreta. Las tres que están en funciones. Exactamente, sí, y de Estela Ríos, que fue abogada también de todo el sexenio pasado. Tenemos una señorita también que estuvo vinculada mucho a un proceso histórico de la ACNR, que es Ana María Ibarra Holguín, la maestra Estela Fuentes. O sea, son gente que ya tiene una historia que nosotros podíamos identificar para darles nuestro reconocimiento. Es una forma de corresponder a esa vida que han tenido de cívica, de aportación a la sociedad, mi querido Efraín. Y bueno, igual vamos a encontrar los nombres y sus pecados de quienes también por el lado derecho pues vienen también aproximándose a este 1 de junio. Pues muchas gracias, José Dolores González Ortiz, por tu presencia. Me habría gustado saludarte aquí en el estudio. Y bueno, a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, les agradecemos su atención y nos vemos el próximo martes. Gracias, Dolores. Muchas gracias, mi querido Efraín. Hasta el rato. Adiós. Gracias a ustedes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.